Estimados hermanos, la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit, por mi conducto, les da la más cordial bienvenida a nuestro culto vespertino del día 9 de mayo del 2021. Vamos a iniciar nuestro culto con mucho gozo, con mucha reverencia, escuchando el preludio que tiene para nosotros nuestro hermano Rafael Pimentel. Continuemos nuestro servicio de adoración, si les es posible, puestos de pie, para entonar el himno número 268, Canción del Espíritu. El llamamiento a la adoración se encuentra en el Salmo 134, versos 1 al 3. Les invito a que sigan conmigo con su vista en sus casas la lectura. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová,
el cual ha hecho los cielos y la tierra. Los invito a que tengamos la oración de invocación. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros y has estado con nosotros a lo largo de esta semana, porque hemos visto que tu mano nos ha guardado de todo mal y que tu providencia nos da todo lo que pedimos, Señor, y tenemos para comer. Te pedimos ahora, Señor, en esta hora, que todo lo que hagamos en este culto sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Ahora sigamos con nuestro culto, entonando el himno número 91, Alabado el gran manantial. Cantémoslo con gozo. Continuemos con la música, ahora entonando el himno número 93, Mi culpa Él quitó. Cansado y triste a Cristo yo acudí, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, mi corazón al fin se vio feliz, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y siempre mi alma guardará. Soy feliz, yo canto por doquier, mi culpa Él quitó. No temo ya del mal condenación, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó.
siempre mi alma guardará. Soy feliz, yo canto por doquier, mi culpa Él quitó. El peso de mis faltas grave fue, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y libre ya camino por doquier, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y siempre mi alma guardará. Soy feliz, yo canto por doquier, mi culpa Él quitó. Tengamos la lectura de la palabra en Hechos 9, del 1 al 22. Sigan, por favor, con la vista. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta ahí la palabra. Ahora seremos dirigidos en el momento de la oración congregacional por nuestro pastor presbítero Pedro Arcos. Vamos a tener nuestro momento de oración
mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos permites reunirnos a través de este medio. Queremos agradecerte por todas tus bendiciones que tú derramas en cada uno de tus hijos, en cada uno de tu pueblo. No tenemos palabras como agradecerte, Señor, lo maravilloso, lo generoso que has sido, pues con nosotros, pues con tu pueblo. Y estamos aquí, Señor Jesús, para glorificar, para exaltar tus excelencias, esperando, Señor, que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu divina voluntad. Queremos depositar nuestras necesidades, nuestras peticiones en el hueco de tu mano. Queremos pedirte por todos los miembros de la Iglesia Berit y por todos los hermanos, amigos, pues que nos escuchan a través de este medio, Señor. Seguramente, Señor, tenemos necesidades, preocupaciones, problemas. Nos acercamos delante de ti en esta tarde, confiando, Señor, que tú vas a obrar de acuerdo a tu voluntad. Queremos ponerte pues en tus manos a todos los miembros de la Iglesia Berit y a todos nuestros hermanos que nos escuchan, de los cuales también, Señor, conoces sus necesidades, sus preocupaciones, sus problemas. Y oramos también quienes escuchan por primera vez el Evangelio y permita pues que tu palabra obre en sus vidas de ellos, Señor Jesús. Padre, oramos para que tú sigas sosteniendo esta iglesia. Sabemos que ha habido hermanos, amigos que no tienen trabajo. Queremos rogarte, Señor, y poniendo pues en tus manos que tú abras las puertas de los cielos y que tú derramas tu bendición en la vida de tu pueblo, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque siempre tú eres bueno y maravilloso con nosotros, porque tú siempre nos provees. Te pedimos, Señor, que nunca te olvides de tu pueblo. Señor, queremos ponerte pues en tus manos que durante esta semana y que inicia, Señor, que tú nos guardas donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, Señor. Que tu ángel acampe alrededor de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Y serán llenos sus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 al 10. Es el momento de la adoración por medio de las ofrendas. Tenemos el privilegio que Dios nos da de ofrendar una parte de los recursos que Él nos provee. Y les invitamos a que destinen estas ofrendas allí en sus hogares, en estos momentos, para juntarlas, para recolectarlas y depositarlas, si les es posible, en la cuenta del Banco Santander que aparece en el portal de la iglesia. Oremos por las ofrendas, hermanos, inclinamos nuestro rostro. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. En esta hora, Señor, te pedimos que bendigas las ofrendas y diezmos que han depositado mis hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido y podemos darte un poco de lo que tú nos das. Te pedimos que estas ofrendas sean de bendición para tu iglesia. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos ahora una participación musical especial.
La predicación en esta tarde está a cargo de nuestro pastor Pedro Arcos y el tema es el pasado del cristiano, salvación, basado en Filipenses 3, del 1 al 11. Vamos a seguir luchando con el libro de Filipenses. Les invito a que pongan atención lo que dice el libro de Filipenses capítulo 3 del 1 al 11. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo,
en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Queremos rogarte que seas tú el que nos dirija, que nos dé el entendimiento de tu palabra y que las personas quienes han de escuchar, Señor Jesús, que sea de bendición para su vida, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. En el capítulo 2 del libro de Filipenses, el apóstol Pablo ha tratado el tema de los dos estados de Cristo, la humillación y exaltación de Cristo. Y después menciona en su carta los dos compañeros del Evangelio que los acompañaron a Pablo, que ustedes deben recordar, de Timoteo y Epafrodito. Y en esta tarde, ahora vamos a estudiar el capítulo 3. Notamos que hay un cambio de tema. Dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo, en estos versos nos dice que vuelve, dice, a mí no me es molesto al escribirlo las mismas cosas. Él vuelve a repetir dos mandatos que ya había tratado anteriormente en su carta, por ejemplo, como el gozarse en el Señor. Y notamos en capítulo 1, verso 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Y el versículo 25 dice, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo y la fe. La única palabra nueva que agrega el apóstol Pablo es en el Señor. Podemos preguntarnos, ¿por qué el apóstol Pablo vuelve a repetir estas enseñanzas? Pablo comienza en el verso diciendo 3 veces, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo usa 3 veces la palabra guardaos. Y como sabemos la repetición, es porque era algo importante. Luego, él comienza a describir a estos falsos maestros, llamándolos perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Perros. En la Biblia, los perros son animales inmundos. Era el término que los judíos usaban para describir a los gentiles. En los países orientales, los perros eran animales sin hogar, vagabundo, sin rumbo por las calles,
y consiguiendo comida como podían. Aquí Pablo vuelve las tornas y aplica el término a los falsos maestros judíos que trataba de corromper a la iglesia. Ellos eran realmente los que vivían en el exterior, intentando subsistir en base de rituales y ceremonias. Ellos estaban recogiendo las migajas cuando podía haberse sentado a la fiesta. Por eso Pablo dice, guardaos de los perros. Dice, guardaos de los malos obreros. Los malos obreros, profesando ser verdaderos creyentes, conseguían la admisión en el círculo cristiano de comunión con el fin de esparcir sus falsas enseñanzas. Y el resultado de su obra solo podría ser malo. Y estos malos obreros infiltraban la iglesia, y cuando ya estaba la iglesia empezaban a enseñar falsas enseñanzas. Por eso Pablo dice, guardaos los perros, guardaos de los malos obreros. En apariencia, estos falsos maestros se muestran como personas que traen con claridad sobre el evangelio, pero en verdad traen otro evangelio, como dice Gálatas 1, 7 al 9. Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Una de las características de los judaizantes era la idea de que el evangelio no era suficiente para ser salvos, sino que además se necesitaba la circuncisión. Eso fue el problema en el libro de Hechos, capítulo 15. Voy a darle lectura, lo que dice Hechos 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Ellos enseñaban, o sea, los judaizantes eso. Por tanto, ellos insistían en que los cristianos debían circuncidarse. Por tanto, lo que Pablo está queriendo decir, es que los judaizantes ni siquiera están preocupados en realidad por el mandato del Señor sobre la circuncisión, sino que ellos son igual que los paganos que mutilan sus cuerpos para adorar a sus dioses paganos. Los que le están diciendo que ellos habían transformado la circuncisión en el fin último y por tanto no eran diferentes a los gentiles paganos, a los cuales ellos trataban de perro. Dice aquí en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo la confianza en la carne. Los judaizantes se jactaban ser los verdaderos judíos que llevaban a cabo los mandamientos de Dios. Pero Pablo quiere mostrar en este versículo 3 eran verdaderamente Israel, eran ellos, porque nosotros somos la circuncisión. Pablo afirma que los verdaderos creyentes han sido circuncidados de corazón, porque dice, somos los que servimos a Dios en el Espíritu. Los verdaderos adoradores del Señor no son quienes pertenecen a una raza o que señalan un lugar determinado, sino que ahora los verdaderos adoradores son quienes adoran al Señor en espíritu y en verdad. Y por tanto, no ponemos la confianza
en la raza que pertenecemos, ni quiénes somos, sino simplemente confiamos en Cristo Jesús. Lo que los judaizantes estaban enseñando era que ellos eran los verdaderos creyentes. Ellos eran el verdadero Israel porque ellos cumplían los mandamientos que Dios había mandado. Pero Pablo afirma lo contrario. Él dice que el verdadero Israel no es aquel que se circuncida o no se circuncidó, sino aquel que ha puesto la fe en Cristo Jesús. Nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Nosotros, como cristianos, somos el verdadero Israel de Dios. La iglesia es el Israel espiritual de Dios compuesto por judíos y gentiles. La pared intermedia entre nosotros ha sido destruida y de los dos pueblos se hizo uno. Por tanto, nuestra identidad debe estar afirmada en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces vamos a leer lo que dice el versículo 3, 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo termina el versículo 3 diciendo que no teniendo confianza en la carne. Pero comienza ese versículo 4 diciéndonos que si los judaizantes quieren confiar en la carne, entonces Pablo le va a demostrar que incluso confiando en la carne, él puede mostrar que es superior a ellos. La idea de la carne aquí se refiere a los méritos humanos o esfuerzos humanos. Por lo tanto, Pablo describe su currículo como judío. Dice el versículo 4, circuncidado al 8º día y del linaje de Israel. El apóstol comienza diciéndoles que fue circuncidado al 8º día. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo cumplió a la perfección la ordenanza de Dios respecto a circuncidarse en ese día. Dice, de la tribu de Benjamín. Benjamín fue el segundo hijo de Raquel en Génesis 35:18. De esta tribu se profetizó. Por tanto, Pablo estaba claramente diciendo: yo como judío conozco muy bien mis orígenes y además pertenezco a una de las tribus más fieles de Israel. Es por eso que Pablo se considera a sí mismo como hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice fariseo, porque Pablo empieza a decir quién era antes de conocer pues a Cristo, antes de que tuviera la salvación en Cristo. Dice, en cuanto a la ley fariseo, los fariseos, los cuales eran los más estrictos en el cumplimiento de la ley. Ellos tenían una mezcla entre tradición y salvación por obras y por tanto eran los más celosos en guardar la ley en todos sus detalles. Por tanto, Pablo está diciendo que él había sido de la secta más estricta en cuanto a la ley. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia.
Pablo era tan celoso en cuanto a su vida espiritual que no podía soportar a personas que distorsionaran el judaísmo, y es por eso que la Escritura nos relata cómo Pablo se comportaba. En Hechos 8:3 dice: Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y dice: en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo creía que por cumplir los mandamientos acerca de las comidas, las fiestas, el día de reposo de forma externa, él ya era irreprensible, y tampoco delante de los hombres. Por tanto, lo que Pablo les decía a los judaizantes es: ¿tú has obedecido la ley de Dios como yo he obedecido? ¿Cumples todos los mandatos sobre comida, fiesta, reposo tan estrictamente como yo? Sin duda, este era un currículo impresionante respecto a la religiosidad. Entonces dice que en el versículo 7 y 8: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, luego de enumerar todo lo que él se puede jactar en la carne, a todos sus méritos religiosos, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él nos dice que todas las ganancias que acababa de enunciar en su vida anterior, en comparación con la vida actual en Cristo, dice que son pérdidas. Pablo dice que ve todos sus méritos como basura. Tanto lo que Pablo está diciendo es que todos sus méritos de raza, tribu o formación en comparación a Cristo son como basura, dice. Pablo no renuncia a su raza, tribu o formación que Dios le ha otorgado providencialmente, sino que la renuncia a estos méritos como fuente de su salvación, como base para el orgullo y la jactancia. Entonces Pablo renuncia a todo eso, porque la salvación es en fe, en Cristo. Somos salvos en fe en Cristo. Entonces Pablo estaba relatando el cristianismo del pasado. ¿Cómo era antes Pablo, antes de conocer a Cristo? Como dice aquí en el versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. Quiere decir que nuestras obras no nos salvan. El que nos salva es el Señor Jesús. Es el único donde encontramos la salvación y la seguridad. Pablo está relatando de su vida pasada. Le dice aquí en el versículo 9 y 11, dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Pablo, en estos últimos versos, afirma su salvación en Cristo
y su anhelo de estar unido a Él en todo tiempo. En primer lugar, Pablo quiere estar unido a Cristo por la fe y no por sus propias obras. Los judaizantes afirmaban que por medio de las obras podíamos mantenernos unidos a Cristo. Pero Pablo había mostrado con sus propios méritos, era imposible encontrar la salvación fuera de Cristo. Esta es una enseñanza que está por todas las cartas de Pablo. Notamos en Romanos 4, en Gálatas 3. Para estar unido a Cristo, estamos unidos por la fe, la obra perfecta de nuestro Señor. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el versículo 10, en segundo lugar, Pablo quiere estar unido a Cristo, en disfrutar conociendo a Dios y sufriendo por Él. El conocer en las Escrituras tiene que ver una relación íntima y profunda entre dos personas. Pablo encontraba plena satisfacción y anhelo en conocer a Cristo, en deleitarse en su presencia. Su deleite era tan profundo que a él no le importaba sufrir por el Evangelio. Incluso él llamaba sufrir por el Evangelio porque comprendía que era parte del llamado de Dios para los creyentes, como nos dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En tercer lugar, aquí en el versículo 11, Pablo quiere estar unido a Cristo en su resurrección. Una de las enseñanzas fundamentales del cristianismo no es solamente la salvación por gracia, el conocer a Cristo, sino que además la resurrección del cuerpo. Pablo habla del poder de su resurrección, que es el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero la resurrección de Cristo es la base para nuestra resurrección entre los muertos. En 1 Corintios 15, Pablo anhelaba si que era posible que el Señor viniera en esta generación participar de la gloriosa resurrección de entre los muertos. ¿Dónde encontraremos realmente nuestra salvación pues como cristianos? En vivir por la fe y no confiar en nuestra raza, nuestra cultura, nuestra formación o méritos, sino solamente en Cristo Jesús. Pablo estaba escribiendo pues esta carta porque estaban los judaizantes tratando de meter doctrinas distorsionadas en la iglesia. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, corrige esta iglesia para que la iglesia siempre permanezca en la sana doctrina, en la palabra de nuestro Dios. Y como creyentes en Cristo Jesús, nosotros somos salvos por la fe en Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. La bendición apostólica será impartida por nuestro pastor, presbítero Pedro Arcos, y enseguida vamos a entonar la doxología 430, a Dios el Padre Celestial. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén.